Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y para mí siempre es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Gracias desde ya por su sintonía y recuerden que este programa es en vivo. Pueden hacernos preguntas respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Para quienes nos escuchan a través de la 540 AM de Radio Santiago, la radio que le da la mejor noticia. Y también en todas las páginas oficiales de la radio, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Pueden llamar también a la cabina al 2399-542. El día de hoy vamos a abordar un tema que es cuáles son los aportes o algunos de los aportes de la programación neurolingüística para fortalecer el autoestima de los niños. Para quienes escuchan este término por primera vez, la PNL o programación neurolingüística es una técnica avanzada de comunicación creada por John Grinder y Richard Bandler. Esta técnica, que tiene muchísimas bondades y que hoy por hoy, dicho sea paso, está siendo implementada en muchos de los escenarios de la vida cotidiana, en empresas, en la educación, incluso podemos nosotros aplicarla sin ser muy entendidos en el tema, de una manera muy asertiva dentro del contexto familiar. Y justamente es eso lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo yo puedo valerme de estas técnicas que a través del código neurolingüístico o palabras de alto impacto puedo yo reestructurar, puedo yo reprogramar pensamientos en una persona y también sentimientos, actitudes y obtener cambios de conducta? Bueno, eso suena un poquito complicado, pero a la vez suena fácil también. Todo es cuestión de que nosotros podamos entender el poder que tiene la palabra. Ya en la Biblia se menciona mucho esta palabra, este término. La palabra tiene poder. Y es que, bueno, Dios creó todo a través de la palabra, que muchas veces nosotros, mientras Él ha creado, nosotros, si la utilizamos de una manera inadecuada, podemos destruir el autoestima, los sentimientos y hasta la vida de una persona. Sobre todo cuando hablamos del contacto cotidiano que tenemos con los niños. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de hablar, pero sus ecos son realmente infinitos, lo decía la Madre Teresa. Si yo les menciono que a través de la programación neurolingüística, cuya base se enfoca en utilizar palabras de alto impacto, en preguntas poderosas incluso para despertar el nivel de conciencia de la persona de lo que está haciendo y cómo lo desea cambiar y para qué lo desea cambiar, realmente tenemos que tomar conciencia también nosotros como padres, por lo que les dije hace un momento, de que cuando tenemos niños, nosotros somos quienes tenemos gran responsabilidad en esa injerencia en ese proyecto de vida. Si usted ha puesto atención a la forma en cómo le habla a diario a sus hijos, sin mencionar el tono, por ejemplo, que también es importante tener en cuenta que muchas veces una cosa es decir claro que sí, con una sonrisa y el claro que sí, con otro gesto en el rostro y que nuestro lenguaje corporal también influye muchísimo. La forma en cómo nosotros le decimos las cosas y de manera repetitiva, terminamos programando la mente de un niño, ya sea para el desastre personal o para el éxito personal. Y cuando nosotros enmarcamos los aportes de esta técnica lingüística o técnica de comunicación, como es la PNL, debemos tomar en cuenta de que uno de los puntos básicos es la afirmación. Uno de los aspectos que es muy común dentro de nuestra forma de comunicarnos es el empleo del no. Regularmente, cuando usted le pide algo a un niño, es muy común para mí, al menos dentro de mi consulta privada, y cuando también estuve en la consulta o en el sector público, no solamente a nivel de terapias, a nivel de pacientes, sino también entre compañeros de trabajo, utilizamos la palabra no cuando en realidad lo que queremos es que se realice algo que es todo lo contrario. Por ejemplo, no quiero que vayas a pensar que puedes llegar tarde o no llegues tarde, cuando lo que queremos es que esa persona llegue temprano. Les pongo un ejemplo
para que ustedes se puedan dar cuenta del impacto y el error también que tenemos o que cometemos al mencionar esta palabra dentro de un contexto lingüístico en donde lo que queremos es lograr lo contrario. Si yo les digo a ustedes, no piensen en el gato, es lo primero que van a hacer, porque algo sucede en nuestro cerebro donde la palabra no se reconoce y el cerebro le pone atención al resto de la oración o de la afirmación o del enunciado que nosotros hemos mencionado, sea de manera verbal o escrita. Entonces, si yo le digo a un niño, no pienses en un gato o no grites, realmente no le estoy otorgando importancia a lo que yo realmente quiero lograr. No estoy haciendo nada. Lo único que podría estar haciendo es desgastando esa comunicación entre el niño y yo, y en realidad no estoy sumando en algo que quiero que logre. Algunos dirán, bueno, pero a mí sí me funciona cuando le digo a mi hijo que no grite o que no salte sobre la cama o que no se acueste tarde o que no haga los deberes tan tarde. Bueno, podría ser que el niño ha logrado un nivel de entendimiento de tal forma de que lo termina haciendo, pero si nosotros podemos hacerle seguimiento a ese contexto comunicativo en la familia, donde se repite constantemente el no hagas esto, no vayas para acá, y etcétera, precedido siempre de un no, es muy repetitivo, que incluso hay padres que me dicen, yo le hablo, le repito, lo llamo y no viene. Entonces, justamente hacia esto es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Cómo esta comunicación que impacta de manera positiva o negativa en la conducta de la persona, en el sentir de la persona, en la actitud de la persona, y que esto de manera repetitiva se convierte en hábito de vida, porque lo que nosotros le repetimos a un niño sobre todo, ¿y por qué hago tanta referencia a un niño? Porque es la base del proyecto de vida de una persona. Empezamos con la formación de un niño hasta que este niño va creciendo y se forma en un hombre o en una mujer. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros nos tomemos el tiempo y tengamos la paciencia suficiente para que tomemos conciencia de la forma en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Muchos padres de familia, muchas veces en la consulta me dicen, yo necesito que usted trabaje en mi hijo porque él tiene baja autoestima. El autoestima, que existen muchísimas concepciones, conceptualizaciones, perdón, y que incluso pues no es lo mismo el amor propio o no exactamente lo mismo que la autoestima, pero en cierta medida es la percepción que yo tengo de mí misma o de mí mismo, y en el caso de un niño, esa percepción de mí mismo la construyo en base a cómo me miran mis padres, cómo me hablan mis padres, cuáles son esas creencias que yo construyo e instalo en mi mente a partir de lo que yo experimento día a día en los entornos distintos en donde yo me desenvuelvo como niño o como niña. Si un niño escucha a diario en una escuela, qué insoportable que te vuelves, qué inquieto que eres, qué mal compañero eres, qué mezquino eres, ¿es que acaso no te puedes dejar de mover? No sé cómo tus padres te soportan. Son frases muy duras, pero que no están muy lejanas de la realidad. Y que muchas veces este tipo de frases están muy empapadas de la emocionalidad de un profesor que está cansado y frustrado de no poder lograr que este niño haga lo que él espera o lo que ella espera. Pero en realidad lo que estamos logrando no es un cambio de conducta en ese niño. Indirectamente lo que estamos haciendo es lastimar el autoconcepto, el autoestima, la percepción que ese niño tiene sobre sí mismo a partir de lo que yo le digo. Porque yo le estoy sirviendo de espejo hacia él o para él y estoy definiendo durante todos los días que nos vemos cómo se comporta. La conferencista Joyce Meyer menciona, las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Las palabras tienen un alto impacto. Muchas decisiones a nivel mundial son a partir de la palabra. Basta un sí o un no para cambiar el curso de la vida, no solamente de una persona,
de una comunidad, de un pueblo, de un país, del mundo entero. Y todo empieza desde la familia. Muchas veces vemos hacia afuera y decimos, pero ¿cómo puede ser posible que pase esto en tal país? ¿Cómo puede ser posible que las cosas se manejen de tal manera en mi país? Pero no estamos poniendo atención a lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro hogar, que en cierta y gran medida va a influir en lo que va a pasar luego, tal vez no de manera inmediata, pero sí a largo plazo o a mediano plazo. Es importante mencionar que el 8% del éxito en la vida de una persona tiene que ver la inteligencia, pero no necesariamente la inteligencia intelectual, no lo que refleja una prueba o un test para calcular el coeficiente intelectual de una persona. Está más que demostrado, y eso hay mucha evidencia, que las personas más destacadas, más exitosas, más sobresalientes en el mundo son las personas que no necesariamente ven reflejado en su CI o coeficiente intelectual o IQ, sino que son personas que han desarrollado una cantidad de habilidades, una cantidad de estrategias incluso, y que no necesariamente son basadas en conocimientos académicos, sino en la forma en cómo han aprendido a gobernar sus propias emociones y sobre todo han aprendido a conocer, a llegar a las personas, a identificar qué es lo que les pasa a los que están frente a ellos y cómo mediar, cómo actuar según lo que hay en ese entorno. Garner, que es un gran estudioso de las inteligencias, llegó a mencionar que no podemos hablar de una sola inteligencia. Y entre esas inteligencias que él menciona, existen dos muy importantes: la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal, que es la capacidad que nosotros tenemos de manejar nuestras propias emociones, de identificarlas primero y de modificarlas de acuerdo a la situación. Muchos adultos a veces decimos, y todos somos humanos, bueno, realmente no sé qué me pasó, no pensé en lo que te estaba diciendo. Tú sabes cómo soy, tú sabes cómo me pongo cuando me hablan de esa manera. Me provocaste. Y esto que muchas veces pasa de adulto a adulto. Pero cuando pasa entre hijos y padres, o entre la pareja de esposos frente a los hijos, demostramos una gran debilidad y una gran incapacidad y una gran ausencia de dominio propio, de autogobernarnos a nosotros mismos. Uno de los que es algo que regularmente se menciona en este programa, que uno de los retos más grandes para una persona frente a la conducta de un niño es regularse a sí mismo, regular sus emociones y transmitir esa tranquilidad y sentirla como para tomar una decisión respecto a la conducta de ese niño sin que nos dejemos llevar por la emocionalidad del momento y caigamos en el abuso de poder o en el abuso de autoridad. Hay una frase anónima muy interesante que dice así: no mezcles tus palabras con tu estado de ánimo. Puedes cambiar tu estado de ánimo, pero no tus palabras. Muchas veces pasa de que estamos en una discusión, que no es lo mismo que una pelea, estamos en una discusión y esta discusión puede ir aumentando de tono. Cuando estamos frente a una situación en la que no necesariamente la otra persona piensa lo mismo que nosotros, algunos se sienten aludidos, se sienten ofendidos, sienten que no están respetando su criterio, pero es importante que nosotros recordemos que no existe un solo perfil de pensamiento, de conducta, de persona. Dios nos hizo a todos diferentes y que si no fuera así, no nos complementaríamos de tal manera como lo hacemos. Cuando nosotros le decimos a un niño, mira tu compañerito cuánto sacó,
cuando tu hermano tenía tu edad, sacaba las mejores notas, era el mejor en matemáticas. Yo me pregunto, ¿de qué le sirve al niño saber que el hermano era mejor en matemáticas para que él aprenda con mayor facilidad esta materia? ¿De qué le sirve? Si nosotros analizáramos, antes de decir las cosas, el impacto que esto va a tener y sobre todo la utilidad en ese contexto de palabras hacia ese niño, creo que nos quedaríamos en 0 palabras respecto a lo que hemos dicho. Como les dije hace un momento, suena muy fácil, no es tan complicado. Aquí lo que realmente nos cuesta un poco de trabajo es primero reconocer los errores que hemos cometido, que estamos cometiendo en esa interacción con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, en la forma en cómo les transmitimos las cosas, y que detrás de esas frases que regularmente les repetimos, frases que han sido aprendidas a lo largo de nuestra vida, estamos transmitiendo no cambio, no una invitación al cambio, sino una percepción errada de ese niño y cuya visión o percepción de la realidad es la realidad del adulto, no la realidad del niño. Luego del corte vamos a continuar con este tema, así que queridos amigos, no se vayan. Hoy PNL y autoestima es el tema, no se vayan. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
paraíso, 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 paraíso. Yo prefiero el paraíso. Queridos amigos, y ya estamos de regreso aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos abordando el tema programación neurolingüística y autoestima. Algunas claves que usted puede utilizar de esta técnica de comunicación avanzada para poder fortalecer o empoderar el autoestima de sus hijos. Hace un momento, antes del corte, les mencionaba pues la connotación que tienen las palabras, el poder que tienen las palabras de incidir en la vida de las personas, en los cambios de manera general, no solamente de una persona, de una comunidad, de un país, hasta del mundo entero. Si nosotros fuéramos conscientes de que detrás de esa palabra nosotros estamos creando, generando o dejando huellas en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en los pensamientos de una persona, pensaríamos hasta 2 veces antes de decir las cosas. Cuando hablamos de los niños, donde los niños están en plena formación, en pleno periodo de crecimiento, donde toda su personalidad se está estructurando y donde cada cosa que usted le dice se convierte como en un comando, en una orden para ese cerebro, ese cuidado o esa cautela en lo que decimos o antes de decir las cosas que pensamos debe ser aún más. Nosotros como padres, como tutores, como profesores tenemos la gran responsabilidad de programar la mente de estos niños para el éxito, para que sumen en este mundo donde cada vez es mucho más complicado mantener el orden de las cosas, cuidar las cosas, cuidar la naturaleza. A veces esperamos que por inercia nuestros hijos sepan lo que es cuidar o proteger un animalito, cuidar una planta, cuidar el medio ambiente, por ejemplo. Pero vamos en el carro y tal vez comimos algo, un caramelo, y en vista de que el papel es tan pequeñito, abrimos el vidrio del carro y botamos el papel a la calle. Enseñamos más con esa acción que con el hecho de repetirle al niño a diario: sé aseado, sé ordenado, respeta el espacio de los demás, las cosas deben de ir aquí y acá. Con el ejemplo y con el modelo enseñamos mucho más que con las palabras. A pesar de que las palabras tienen el poder, el modelo y el ejemplo impactan de una manera también complementaria y mayor. Existen distintos perfiles de personas. Les decía también que la comparación como estrategia de educación es la peor. Si nosotros entendemos que cada ser humano tiene su propio, que somos individuos que nos definimos de una manera distinta del uno del otro, sabríamos que si de pronto entre mis habilidades no está, por ejemplo, ser bueno a la hora de exponer un tema en la escuela, a la hora de dibujar en un cartelón, cuando tengo que trabajar con un grupo de niños en mi clase de proyecto, o que de pronto no soy tan bueno en el deporte, pero soy mejor en otra área. Tal vez no soy tan bueno en la parte académica, pero soy un líder a la hora de apoyar en actividades dentro de una institución educativa. Si nosotros empezamos a identificar cuáles son estos aspectos en la personalidad de los niños, estos primeros indicios de cuáles son aquellos valores, características que son positivas en ellos y donde es más énfasis que le tenemos que poner, estaremos más claros en dónde trabajar más y en dónde poner menos atención. Recuerden que donde ponemos atención, a eso le damos mayor fuerza. A veces nosotros como padres creemos, bueno, creo que es mejor que yo le pague unas clases a mi hijo porque en matemáticas no es tan bueno y
después de las clases regulares en la escuela, yo creo que 1 hora diaria o hasta 2 clases de matemáticas le pueden ayudar a mejorar las notas. Y por supuesto que le va a ayudar. Si el niño tiene un desfase en los conocimientos de matemáticas, por supuesto que el profesor le va a ayudar. Pero ahí voy a hacer un paréntesis porque es súper importante que nosotros no rebasemos o no nos pasemos una línea muy delgada entre el reforzar un aspecto que se ha debilitado o reforzar un conocimiento que no se ha adquirido, equiparar un conocimiento que está desfasado, y otra cosa es martillarle a un niño que tiene que ser el mejor en matemáticas, cuando a lo mejor ni siquiera le gusta. Y ahí también está ligado nuestras creencias personales. Muchas de nuestras frustraciones personales, que dicho sea de paso, la gran mayoría vienen desde la infancia también, esto es como un círculo vicioso, las canalizamos de manera inconsciente en esa comunicación y en ese nivel de exigencia que establecemos con nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo sea el mejor en béisbol, cuando a lo mejor el niño no tiene ni idea, nunca ha visto una imagen relacionada con ese deporte, no le llama la atención, no le gusta. Y a lo mejor si lo ha visto, no le agrada, y padres que se tornan bastante insidiosos, y no, es que a lo mejor en la práctica le va a coger amor a esto, yo estoy segura, o que toque la guitarra, porque es que yo cuando era pequeña recuerdo que me encantaba, pero mis padres nunca me pagaron una sola clase, nunca tuve la oportunidad, o me inscribieron en el conservatorio y nunca pude aprobar a pesar de que me gustaba mucho. Pueden existir infinidad de situaciones y posibilidades enmascaradas en ese o escondidas en esa buena intención, porque no dudo, siempre digo, y esto también es importante recordar, que detrás de todo eso existe una buena intención de los padres, porque su intención es que el hijo sea mejor, pero en el ejercicio de esa paternidad exigente y enfocada en reforzar cosas que para usted es lo mejor y que a lo mejor no van acompañadas del gusto del niño, se crea una fricción en esa relación entre usted y él. Y que en ese ejercicio de exigirle y de recordarle que tiene que aprender X materia o X deporte o X actividad extracurricular, a lo mejor usted está dejando de lado un deporte, un conocimiento académico que a lo mejor el niño lo apasiona y le gusta mucho y que podría incluso lucirse, y que exigiéndole, aprendiendo lo otro, le genera una sensación de que no es bueno para nada. Y pasan los días y ese pensamiento de que yo no soy bueno para esto se conecta con esa emoción y esa sensación de no soy bueno para esto, y se sienten tristes, se sienten desmotivados, se sienten desanimados. En la educación la emoción siempre va de la mano. Cuando nosotros criticamos muchísimo a los niños, qué tan malos son para hacer X actividad, estamos generando una desconexión entre el aprendizaje, y que esto también tiene que ver con valores, con actitudes y predisposición respecto a todo lo que hay a su alrededor. La vida no solamente es aprendizaje académico, y muchas veces nos enfocamos demasiado en esto. Creemos que tenemos que siempre preparar el camino para nuestros hijos y no necesariamente a nuestros hijos para el camino. Muchas veces los niños pasan horas en clases de piano, en clases de fútbol, en clases de patinaje, en clases de violín, en clases de inglés, en clases de matemáticas, en clases de lengua. A veces saben hasta 3 idiomas, pero no saben cómo comportarse frente a una persona y no tienen ni idea de cómo empezar una conversación. Porque esas inteligencias de las que les comenté hace un momento, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, están nulas. Porque nos hemos enfocado solamente en preparar un niño, un cerebro, casi como una computadora, que procesa de una manera, en un nivel altísimo, pero que en la socialización, en la comunicación con otros, incluso con ellos mismos, es casi que nula. Cuando no nos damos el tiempo para conversar con ellos, y que esa dificultad hoy por hoy, por el nivel y ritmo de vida que llevamos,
a veces se afecta o se ve afectada en todos los hogares por las largas horas de trabajo, por la cantidad de actividades en las que nuestros hijos están y que a veces estamos cruzados. Ellos parecen adultos pasando casi más de 8 horas fuera de casa, igual que nosotros. A veces no tienen ni tiempo para descansar. Veo como niños se sientan y no pasan ni un minuto, y si no están frente a un celular, estoy aburrido, no sé qué hacer, y se ven desesperados. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y todo esto que tiene que ver con el autoestima? Tiene que ver muchísimo. Porque en la medida en cómo nosotros nos relacionamos con ellos, a través de esta comunicación diaria que tenemos con ellos, estamos fortaleciendo, pero sobre todo construyendo los peldaños más importantes de la autoestima, y que eso no es para el momento, es para toda la vida. Es importante recordar que ninguno es mejor ni peor que otro. Cada persona es distinta y que jamás, si tenemos claro el principio de que nadie es igual al otro, entonces ¿por qué comparamos? Es que yo quiero que sea mejor, pero mire, es que ese niño le pone más empeño a esto y es perfecto. Entonces enfóquese en lo que usted desea lograr en su hijo. Dentro de un momento, en el siguiente bloque, ya les voy a compartir algunas frases útiles, que no son las únicas, pero son muy útiles para que usted las utilice como para empezar en su casa, con sus hijos e incluso con usted mismo, frente al espejo, para que empecemos a trabajar en esa reprogramación del pensamiento. Cuando usted se da cuenta de que lo que le dice a una persona impacta no solamente en lo que piensa, sino en cómo se siente, y cómo esto ancla esa orden que se le da al cerebro, y que cuando estos dos aspectos se unen de manera positiva, logramos objetivos en esa persona, cambios en la conducta, en la actitud, en el pensamiento, y que eso depende de lo que sale de nuestra boca, va a empezar a poner más énfasis en cuidar lo que va a decir. Cuando un hijo se siente bien, cuando un hijo se siente valioso, cuando un hijo no se siente comparado, y que entiende que cada persona tiene una manera distinta de procesar las cosas, unos incluso de una manera más rápida, otros un poco más lenta, entonces se va a sentir bien. Y se va a sentir valioso, se va a sentir que pertenece a ese equipo, a ese grupo que es la familia. Se va a sentir que pertenece a ese grupo, a ese equipo que es el grupo de la clase. Queridos amigos, luego del corte vamos a seguir hablando sobre cómo utilizar la programación neurolingüística para fortalecer el autoestima de los niños. No se vayan. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
paraíso, 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 yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Queridos amigos, continuamos aquí en Entrenamiento para Padres. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Zoraida Lino y Mary de la Cruz, que están en sintonía en este momento. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos estado hablando sobre la programación neurolingüística y sus bondades en el empoderamiento o fortalecimiento de la autoestima de los niños, de nuestros hijos. Es importante también tener en cuenta algo que es la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar las dificultades en la vida. Regularmente no tiene tanta relación con la percepción del mundo real, sino del mundo mental. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé, si yo creo que soy capaz de poder resolver una situación, por más difícil que ésta pueda ser, que obviamente hay cosas que están fuera de nuestro control y que Dios solamente las puede controlar, hay otras que, bueno, sí pueden depender de mí y que en eso me voy a enfocar en trabajar, va a ayudarnos a tener una actitud mucho más asertiva frente a las cosas. Cuando yo le hago creer a un niño que es capaz, que él puede, que él vale, es mucho más fácil que este niño aprenda a caminar en la vida con mayor empoderamiento y seguridad. ¿Por qué? Se entiende que las personas más exitosas en la vida no es la que más alto tiene su coeficiente intelectual, no necesariamente es el más inteligente, sino el que más habilidades tiene para responder ante estas dificultades que la vida, en la que la vida lo pone, la confianza que tiene en él mismo, las actitudes, el autocontrol emocional, lo que les dije hace un momento, de esta capacidad, de esta inteligencia intrapersonal y también interpersonal, eso también va a tener un gran impacto en el autoestima de él. Yo soy capaz, yo puedo. Yo sé que puedo lograrlo. No siempre va a acertar, no siempre va a ganar, no siempre va a poder lograr algo. Pero es ahí donde usted como padre de familia debe de estar pendiente de decir la palabra adecuada y acompañarlo. Esta vez no lo lograste, esta vez fue un poco difícil, pero si tú le pones empeño, si tú le pones amor, si tú confías en que las cosas van a salir como esperas, pero esforzándote, entonces va a ser diferente. La amabilidad, darle su espacio para que el niño aprenda y no siempre estar pendiente de que estamos ahí para resolver antes de que ellos lo intenten, también es fortalecer su autoestima.
dejarle sentir que él puede intentarlo. Si yo intervengo, aparte que interrumpo su proceso de aprendizaje, le estoy haciendo entender o sentir que él no es capaz de hacerlo bien y que solo estará bien si yo lo hago. El amor, los abrazos, las caricias es un aspecto importantísimo dentro de la comunicación con nuestros hijos para ampliar sus posibilidades. ¿Cómo puedo hacer yo? Les voy a mencionar 5 pasos específicos de cómo aplicar la programación neurolingüística. Primero, a través del modelo y el ejemplo. Si yo, para mí, hablo de manera afirmativa y positiva, por supuesto que mi hijo va a aprender de ese estilo de lenguaje. Si yo le digo, siempre estás fastidiando, o siempre yo me digo, qué tonta que soy, pero cómo me voy a equivocar, qué lenta que soy, pero mira cómo manejo, pero mira cómo lo hago. Entonces el niño o su hija, que las niñas regularmente se identifican más con su mamá y los niños con su papá, entonces va a adquirir ese lenguaje personal la mayor parte del tiempo. Entonces, no me voy a enfocar en lo que no le deben de decir, sino en lo que les deben de decir, en lo que les deben recordar. Una de las frases positivas importantes que tenemos que recordar en decirle a los niños es: tú puedes, eres capaz, has sido capaz de hacerlo, si necesitas algo, pídemelo. Es decir, que él, si siente que necesita ayuda, entonces la tiene que pedir. No ser invasivos y decirle o interpretar que necesita nuestra ayuda. Estoy muy orgulloso de ti, sabes que te quiero mucho, que cuentas conmigo. Puedes llegar donde tú quieras. Yo sé que eres bueno, sé que lo has hecho sin querer. Creo lo que me dices. La confianza es súper importante. Si usted le hace ver a su hijo que no le cree lo que le dice, ahí se va a abrir una brecha muy grande entre los dos. Si usted ve que su hijo le miente muy seguido, muy constantemente, bueno, hay que trabajar en esa constancia y darle la oportunidad de que mejore esa situación. Noto que cada día eres mejor. Qué sorpresa más buena la que me has dado. El lenguaje positivo, el hacerle sentir valioso, querido, que es parte del grupo, que es parte de las personas que pueden aportar algo positivo dentro de lo que es parte, siempre va a sumar en esa autoestima, en esa construcción que es la personalidad del ser humano y que lo va a hacer tal vez no perfecto, porque ninguno es perfecto, perfecto solo es Dios, pero sí que lo va a hacer capaz y facultado en poder hacerle frente a las situaciones a pesar de la diversidad. Es importante que la repetición de estas frases se las practiquen durante al menos 21 días, porque es lo que según investigaciones requiere el cerebro para hacer estas reprogramaciones y cambios estructurales en nuestros pensamientos, sentimientos y hábitos. La hipnopedia, que es el hablar a nuestros hijos durante el sueño MOR, que es cuando se da este movimiento ocular rápido, decirle estas frases que le estoy diciendo: soy valioso, soy amoroso, soy un niño que sabe compartir. Aquellas cosas que usted desea ver en su hijo, pues dígaselas. Después de unos 20 o 25 minutos que el niño ya esté dormido, ya lo puede empezar a hacer con una voz suave. No le va a decir en el oído, soy valioso, no, porque el niño se va a asustar. Tiene que hacer una voz dulce, tranquila, simplemente para que quede grabada en el inconsciente, porque no solamente transmitimos ideas, pensamientos y comandos al cerebro cuando estamos despiertos. Y que cabe aclarar que la mayor parte de la información va directo a nuestro inconsciente más que a nuestro consciente. Evite o anule el no dentro de su lenguaje cuando usted da una orden. Diga siempre lo que desea obtener. Por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento. Deja de jugar cuando tienes que estar haciendo deberes. Dedícate a hacer los deberes. Suelta esos juguetes y ve a tu cuarto. O deja de jugar con el teléfono. Retírale el teléfono. Establezca horarios y normas, que eso es súper importante dentro de casa, y habitúelo a que debe existir un espacio, una hora y una debida organización a la hora de hacer las tareas. Por ejemplo, identifique sus creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Es la percepción que usted tiene, usted, de la realidad, que no necesariamente es la realidad de los demás. Uy, es que a mí me da mucho miedo que mi hijo, que los demás lo vayan a hacer sentir mal. Yo no lo llevo a matinés porque mi hijo, a fiestitas con sus amigos, porque mi hijo es tan inquieto que yo tengo miedo que alguien me lo mire mal. No, para eso prefiero no llevarlo. Si usted encierra a su hijo, si usted no le da la oportunidad de socializar, su hijo nunca va a aprender a
compartir con otros niños, a socializar, a interactuar, a leer la conducta de los demás, a desarrollar esa inteligencia intrapersonal, pero sobre todo la interpersonal, que solo se aprende en la medida que compartimos con los demás. Mis queridos amigos, espero que haya sido de su total utilidad. Empiecen a aplicarlo en sus casas. Empiecen primero por recordar que sus hijos no son perfectos, ustedes tampoco lo son. Siempre consulten el libro y el manual más completo que puede existir, que es la Biblia. Y también en Internet hay muchos libros que se basan en la programación neurolingüística para que este trabajo sea mucho más rápido. Recuerden también que las palabras que pronuncias se convierten en la casa en la que vives. La palabra tiene un poder maravilloso de construcción. Utilicémoslo en pro de nuestra familia, en pro de nuestro crecimiento. Queridos amigos, que Dios los acompañe, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Se despide de ustedes la psicóloga Alexandra Ramos. Hasta la próxima.